ahora sí podemos empezar. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a hacer nuestro segundo Facebook Live. En esta vez vamos a enfocarnos en los vehículos híbridos. Pero bueno, antes de empezar, por supuesto, siempre les deseo que estén pasando por un buen momento. Sabemos que es un momento difícil ahora con la pandemia y pues esperamos que todos estén bien. Vamos al grano. Específicamente, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aprender sobre los tipos, las configuraciones y vamos a dar algunos ejemplos de los vehículos en el mercado. Específicamente de tipos ya habíamos hablado un poco. Sin embargo, pues ahora vamos a entrar mucho más, o de manera mucho más profunda, en lo que es el detalle de las configuraciones de esos distintos tipos de vehículos. Pero pues hay que recordar en qué habíamos quedado. Entonces empecemos. Vamos a empezar por los tipos. Específicamente, habíamos comentado, ¿no?, las tecnologías detrás de un vehículo híbrido la vez pasada. Para aquellos que estuvieron, pues genial, algo recordarán. Para los que no, lo voy a repasar muy rápidamente. Específicamente habíamos dicho que un vehículo híbrido se compone de la parte eléctrica como tal, ¿no? Es decir, los componentes como son la batería y la máquina eléctrica, en combinación con el depósito de combustible y el motor de combustión. Y al unir esos dos, teníamos, por lo tanto, dos fuentes de propulsión, ¿no? Dos tipos de propulsión, dos fuentes de energía. ¿Cuáles son las dos fuentes de energía? Batería, depósito de combustible, ¿no? Combustible. Y los dos tipos de propulsión, máquina eléctrica, motor de combustión, para convertirlo en un auto híbrido. Y habíamos hecho un ejemplo. Habíamos dicho, bueno, ¿cuál de estos es un vehículo híbrido? Y específicamente pensándolo un poco, pues habíamos llegado a la conclusión que teníamos que pensar siempre en las dos fuentes de propulsión, es decir, tenía que haber de pronto un humano, como en este caso, y una batería. ¿Sí? Esas serían las dos fuentes de propulsión. O en este caso también, un humano y un depósito tal vez de combustible. Esas serían dos fuentes de propulsión, o fuentes de energía más bien. Y los dos elementos de propulsión serían, en este caso, un motor eléctrico, en este caso un motor de combustión, y por otra parte estaría como tal, pues el movimiento mecánico del humano que generaría la otra propulsión. Entonces, el resto se descartarían porque, por ejemplo, este es netamente eléctrico, este combustión, 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 y este de acá, a pesar de que son dos personas, utilizan el mismo tipo de propulsión, que sería la mecánica del humano. Entonces, por lo tanto, no está bien. Bien, estos serían entonces los dos híbridos. Ahora vamos a detallar entonces un poquito en lo que habíamos hablado de los tipos de híbridos, ¿no? Solo como para recordar nuevamente. Si tienen preguntas, por supuesto, por el chat, también pues tendremos algunos espacios donde podemos contestarlas. Y recuerden que siempre hay un delay más o menos de unos 30 segundos, ¿no? Por eso al principio siempre hay que esperar un poco para ver si ustedes están escuchando. Bien, habíamos dicho la vez pasada que dentro de los híbridos, ¿no?, teníamos básicamente esta zona, porque los otros eran los vehículos ya de combustión interna tradicionales, como el que está aquí abajo, o los vehículos completamente eléctricos, como los dos que tenemos aquí un poco más arriba. Entonces, específicamente en esta área intermedia, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener los híbridos, ¿sí?, que no tienen el enchufe como tal, y dentro de ellos, pues tenemos varias opciones. Está un mild hybrid, por ejemplo, o hay full hybrids. Tenemos los plug-in hybrids, que la diferencia con estos sería por lo que tienen ya el plug, ¿no?, el enchufe como tal. Y por último tendríamos los que se consideran también de cierta manera híbridos, a pesar de que por mercadeo muchas veces no se llaman así, que son estos BEV, Battery Electric Vehicles, con range extender, ¿no?, con extensores de rango, que al final, repito, pues sí se convierte un poco como en cierta configuración de híbrido. Y por supuesto, entre más arriba, quiere decir que tenemos un mayor nivel de electrificación. Entonces, considerando estos tres vehículos, y esto, repito, un poco recordando lo que ya vimos, y para aquellos que no estaban, pues para ponerlos en contexto, ahora sí vamos a entrar con la configuración de los híbridos. Vamos a aprender de la configuración como tal. Entonces, específicamente, la configuración de un vehículo convencional, ¿no?, sería el depósito de combustible, normalmente está por estos lados, tenemos una unidad, una centralita, ¿no?, inteligente del motor y el motor de combustión.
Esto también ya lo hemos cubierto y habíamos contrastado contra el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces saltamos acá directamente a lo que es el vehículo eléctrico y dentro del vehículo eléctrico podíamos ver entonces que teníamos una batería como fuente de energía, teníamos por supuesto un puerto de carga, ¿no? Para cargar esa batería, teníamos una máquina eléctrica para propulsar el vehículo y un elemento que llamábamos inversor cargador, porque pues bueno, incluye ambas funciones, que a veces pueden ser también dos, porque están separados, y que este elemento como tal, inversor cargador, me permitía varias cosas. Por una parte es tomar esa potencia de carga, ¿no? Que viene desde el exterior y convertirla a energía que se almacena en la batería. ¿Cómo la convierto? Bueno, dependiendo. ¿Qué entra? ¿Qué quiero que salga? Lo típico es que entra corriente alterna, ¿no? Lo tengo conectado a la pared y este elemento entonces se encarga, ¿no? De transformar esa corriente alterna a una corriente continua para almacenarla en la batería. Entonces, por eso, digamos, esa función de cargador se tiene allí. Por otra parte, la función de inversor. ¿Cuál es la función de inversor o invertidor? La idea es que la batería entrega esta energía a este elemento y este elemento entonces puede controlar también cómo se la entrega a la máquina eléctrica y básicamente la transforma en una corriente alterna a partir de la corriente continua para controlar esa máquina eléctrica. Claro, también hay máquinas eléctricas de corriente continua, pero normalmente para los vehículos se escucha más que todo se utiliza más que todo es la corriente alterna. Bien, perfecto. Esto ya lo hemos tocado. Teníamos adicionalmente el compresor, también eléctrico, y el calefactor. Entonces, ¿por qué quiero ponerlos en contexto nuevamente con esto? Porque ahora justamente lo que vamos a ver de los híbridos es cómo se mezcla el de combustión con el eléctrico en detalle. Y esto es bien interesante porque hay muchísimas maneras como se hace. Y algunas de ellas, la verdad, parecen una locura. Pero vamos a empezar de fácil a difícil. Los híbridos hoy en día que están tomando, digamos, un poquito de boom, ¿no? O que están más que todo a la moda, la nueva generación de estos híbridos, son de 48 voltios. A diferencia de los híbridos mild que existían ya desde hace mucho tiempo, pues con mayores voltajes, por ejemplo 200 voltios o cosas de ese estilo. ¿Y por qué esto está tomando tracción? Porque es una buena solución para disminuir el consumo, disminuir emisiones, por supuesto, que es algo que se quiere hoy en día, pero sin integrar costos tan altos, ¿no? De una batería tal vez muy grande o de una máquina eléctrica también muy grande y que pues por el otro lado incrementan mucho el peso. Entonces, empecemos a mirar este híbrido particular. Tenemos un depósito de combustible también, o sea, eso lo seguimos manteniendo. Vamos a tener el motor de combustión con la centralita, ¿no? El cerebro que lo controla. Y una vez tenemos esto allí, pues vamos a empezar a integrar otros elementos. Este color gris que ustedes ven está relacionando la propulsión, es decir, quiere decir que el motor de combustión va a mover como tal las ruedas. Sí, yo sé que no está centrado ni nada de eso. No es la idea pues ser tampoco aquí como tan precisos y al detalle. La idea es más bien que ustedes se lleven una buena idea general. Y ya entenderán por qué me toca ponerle un poco desfasado, es porque tenemos muchos otros componentes, ¿no? Y queremos pues que ustedes se puedan llevar una visión también de cómo están distribuidos un poco en el vehículo. Entonces, si tenemos en cuenta ahora qué otros componentes vamos a tener, pues una batería de 12 voltios normal, esa la seguimos teniendo como cualquier vehículo, pero empezamos a integrar otros componentes. Vamos a tener, por ejemplo, un pequeño como generador de arranque o generador arrancador, lo llaman a veces. Y este elemento parece un alternador tradicional, o sea, físicamente es similar, pero lo interesante es que este elemento no solo puede generar energía, también puede mover al motor de combustión a través de la correa incluso. Entonces, eso quiere decir que le puede ayudar a empujar y a generar un poquito más de potencia y par motor cuando se necesite. Aparte pues, de ese elemento, vamos a tener una conexión a una nueva batería, que es una batería de 48 voltios. Y por supuesto, esa batería de 48 voltios va a tener
un conversor también intermedio, para poder, digamos, comunicarse, no en cuanto a una comunicación, digamos, de una señal electrónica, sino en cuanto al tema de transmisión de potencia. Es decir, vamos a tener cierto tipo de conexión entre la batería de 12 voltios y de 48 voltios, ¿no? O sea, va a haber una interconexión allí entre esos dos niveles de voltaje. Y como son dos niveles de voltaje distintos, pues necesito un elemento intermedio, ¿no? Que me permita esa interconexión. De este modo, yo puedo entonces utilizar, por ejemplo, ese alternador especial de 48 voltios posteriormente para cargar la batería pequeña normal de 12 voltios. Bien, entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Que la máquina eléctrica o ese pues, generador arrancador pequeño que tengo allí no es tan costoso porque no es tan grande como las máquinas eléctricas tradicionales, ¿no? Recuerden, habíamos visto la vez pasada, se llama máquina eléctrica porque está diseñado para poder generar energía, pero también para poder moverse como un motor eléctrico. Normalmente por eso toma ese nombre. Bien, después, entonces, este color de los cables, ustedes lo ven, un color particular que hemos colocado allí, y no porque nos guste, es porque el estándar ha dicho que los vehículos con este tipo de tecnología de 48 voltios van a utilizar cables morados, ¿no? Para la intercomunicación de estos 48 voltios. Y por intercomunicación no me refiero nuevamente a una señal de bus o algo de este estilo, me refiero simplemente a la tensión como tal. O sea, la tensión se transmite por estos cables de 48 voltios. Entonces, resumiendo un poco, vamos a tener nuestro motor de combustión conectado a esta mini máquina eléctrica y esa mini máquina eléctrica va a estar a su vez conectada a el sistema de 48 voltios. Cuando el motor de combustión requiera un empujón, pues esta mini máquina eléctrica puede darle el empujón necesario a través de la correa. Es como si le diera un tirón, exactamente. Y cuando no necesita ningún tipo de tirón adicional, pues lo que se hace es que el motor mismo de combustión, pues es el que está moviendo esa máquina eléctrica a través de la correa y por lo tanto generando energía, ¿no? Esa energía que generamos la podemos almacenar en la batería de 48 voltios y a futuro nuevamente cuando la necesitemos, pues la podemos extraer. Entonces es un ciclo, ¿no? La almaceno, la utilizo, la almaceno, la utilizo y así sucesivamente. Es de cierta manera una especie de KERS, ¿no? Como lo utilizan también en los distintos competiciones automovilísticas, ¿no? Esta generación de la energía cinética, regeneración de la energía cinética, es justamente algo de este estilo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si estamos frenando, vamos a poder utilizar, ¿no? Esa, digamos, energía de sobra que queremos eliminar allí del vehículo para almacenarla en esta batería pequeña de 48 voltios. Bien, vamos a ir a la siguiente configuración. Pero antes de ir a esa siguiente configuración, me interesa resolver una pregunta. Y es, ¿por qué cuando frenamos el motor para cargar, ¿no? Esa batería pequeña, vamos a mejorar la eficiencia del vehículo? Y esto es un tema bien interesante, porque es que esto es el punto crítico de por qué los híbridos realmente son interesantes. Si nos ponemos a pensar en esos híbridos que no son enchufables, pues uno siempre dice, bueno, a ver, tengo unos elementos adicionales que pesan. Tengo, ¿no? Pues unos elementos adicionales que cuestan, ¿sí? ¿Por qué voy a querer todo eso? ¿Sí? Si el vehículo entonces al final va a tener que transportar todo eso y pues al cliente le va a costar más. ¿Realmente qué tan eficiente puede llegar a ser eso? Y esto que les voy a mostrar ahora, básicamente, pues resuelve ese aspecto. Parece un gráfico extraño, pero no se asusten. Se llama Brake Specific Fuel Consumption, ¿sí? Este gráfico, o consumo específico al freno. ¿Y de qué se trata? Básicamente lo que nos está diciendo es que cuando un motor de combustión está funcionando, el punto más óptimo no es cuando está libre. Es decir, si yo estoy en un semáforo, por ejemplo, y está al ralentí, y yo acelero, ¿no? Así yo suba 1000, 2000, 3000, 5000 vueltas, ¿no? El motor de combustión realmente en ese momento no está recibiendo, o más bien no se le está solicitando ningún tipo de carga. Y como no le estoy solicitando ningún tipo de carga,
pues la verdad, ese proceso de combustión interno no está siendo tan eficiente, ¿sí? Y eso es un concepto un poco extraño, porque uno dirá, bueno, no, pues yo creería que cuando estoy acelerando y tengo, no sé, un remolque y voy llevando piedras, pues es donde más voy a tener que consumir, ¿sí? Pero sí y no, dependiendo de las condiciones justamente donde yo esté utilizando ese motor, voy a tener algunos puntos donde puede que incluso sea más eficiente casi que con las piedras a que cuando estoy en un semáforo acelerando así nomás. Eso es lo que me dice este gráfico. Entonces analicémoslo un poquito para que lo entiendan. Aquí abajo lo que estoy mostrando son las revoluciones del motor, las vueltas, ¿no? 1000, 2000, 3000, etcétera, etcétera. Y en el eje vertical lo que estoy mostrando es la presión interna de la cámara de combustión. Es decir, básicamente está relacionado con el par motor que estoy teniendo allí, ¿no? Entonces, ¿qué tan fuerte está explotando esto allí adentro? Y lo que pasa es que en la medida en que yo vaya exigiendo un poco más el motor, pues este número también va un poco hacia arriba. Si yo no lo estoy exigiendo para nada, este número tiende a ser muy bajo. Entonces, si empezamos a analizar el gráfico, entremos por ejemplo acá. Supongamos una presión muy baja, 2 bares, y unas revoluciones muy bajas, alrededor de 1500. Si entro al gráfico, quiere decir que estoy en este punto. Y en este punto, la línea que me compete es esta que vemos acá, que dice 300, más o menos. Eso es prácticamente la cantidad de gramos que estoy consumiendo de esa energía que tengo acumulada. O sea, básicamente está relacionado con la cantidad de combustible que estoy consumiendo y las emisiones que estoy emitiendo. Y si ustedes se dan cuenta, ese número se pone más grande a medida que yo bajo. Entonces, en la medida que yo estoy más abajo, incluso ese consumo tiende a ser un poco más alto. Y en la medida que yo voy para arriba, pues ese consumo se va disminuyendo. ¿Mm? Es decir, que yo puedo extraer mejor la energía en la medida en que tenga una presión también más alta de esa cámara de combustión. Es decir, que yo esté exigiendo un poquito más al motor. Si nos vamos a este gráfico, el punto más óptimo es acá, ¿no? Este chiquitico, 206 gramos sobre kilovatio hora. Ese sería el óptimo, es decir, menor consumo, menor emisión. Si yo logro hacer que el motor ande a estas vueltas y llegue a esta presión, pues quiere decir que voy a consumir menos por unidad de energía. Y eso es justamente lo que hacen los híbridos. Ahora sí, conectémoslo. Básicamente, lo que hace el híbrido es que cuando el motor está en una situación donde regularmente no sería eficiente, pues el generador dice, ¿saben qué? Le voy a poner un poquito de carga, le voy a poner un poquito de presión. Y más bien, al ponerle presión, pues yo logro que ese motor de combustión esté en un punto más eficiente. Ahora bien, si yo lo pongo en el punto más eficiente, pero no puedo utilizar esa energía posteriormente, pues de nada me sirve, porque ahí sí quiere decir literalmente que la estoy botando. Pero como yo tengo este vehículo híbrido y tengo una batería donde la puedo almacenar, pues genial. Eso quiere decir que yo puedo tomar esa energía adicional que le estoy extrayendo al motor en ese punto óptimo y en lugar de tirarla, la almaceno para uso posterior. De eso se trata esto. Entonces, si vuelvo a este gráfico, básicamente, pues genial, porque entonces, en lugar de tener el motor funcionando en puntos poco óptimos, con mi generador arrancador, puedo lograr que ese motor funcione de manera más óptima y ese exceso de energía que le estoy sacando porque lo estoy poniendo, digamos, con mayor carga, lo almaceno en la batería de 48 voltios para un uso posterior. Y eso no solo aplica para el mild, aplica realmente para todos los vehículos híbridos. Y de ahí, pues el aumento importante en eficiencia que estos tienen. Bien, solo una cosita más pequeñita. En este caso, el inversor, ¿no? Que habíamos visto antes, que estaba separado, en este caso muchas veces está integrado en este mismo elemento, ¿no? En esta misma maquinita eléctrica pequeñita. Bueno, vámonos ahora sí a la siguiente configuración. Tenemos un híbrido en serie.
Entonces, en los híbridos en serie, aquí voy a cambiar de propulsión. Voy a poner, por ejemplo, que sea propulsión trasera. No importa, al final, puede ser delantera o trasera. Después del depósito de combustible, pues vamos a tener un motor de combustión con su centralita, ¿no? Como toda la vida. Lo normal. En este caso, lo que tenemos es que vamos a tener un generador conectado mecánicamente. Recuerden que este gris es la conexión mecánica al motor de combustión. Es decir, cuando el motor de combustión gira, puede llegar a mover ese generador. Después de ese generador vamos a tener nuestro cargador inversor, después vamos a tener nuestra batería de alto voltaje y aquí paralelamente a esa batería vamos a tener nuestra máquina eléctrica. O sea, este elemento de aquí es nuestro motor o máquina eléctrica. Entonces, ¿por qué se llama en serie? Porque justamente todo ocurre en serie. El motor de combustión le da un generador, el generador le pasa, ¿no?, a esta unidad y la unidad como tal, ¡pum!, le pasa al motor eléctrico o a la máquina eléctrica. ¿Sí? Entonces es una sucesión, es una serie de eventos, desde el motor de combustión hasta el movimiento mecánico de las ruedas como tal. Entonces, analicemos un poco esta configuración. Esto quiere decir que este motor de combustión no está conectado con las ruedas. Y eso pues es interesante, porque el hecho de que no esté conectado con las ruedas me permite también trabajarlo en configuraciones muy óptimas. Yo puedo ponerlo en los puntos óptimos de funcionamiento según el gráfico que les mostré ahora. Y de esa manera puedo lograr entonces generar un nivel de energía interesante a través del generador para almacenar, por ejemplo, la batería. Entonces yo puedo utilizar el motor para entregar energía y ya después el mismo sistema se encarga de verificar, ok, lo necesito para mover el vehículo y lo enviamos al motor eléctrico, o lo necesito para mantener el nivel de la batería o cargarla y pues lo puedo, digamos, estar acumulando directamente en la batería de alta tensión. Por supuesto, sigo necesitando este componente, ¿no? ¿Para qué? Para poder, pues, transmitir esta energía trifásica, ¿no? O convertir, pues, esta trifásica en corriente continua, ¿no? Y poderla almacenar. Entonces, por eso sigo necesitando estos elementos. Y por supuesto, si tengo un puerto de carga adicionalmente, pues necesito lo que está relacionado con el cargador. Puede que lo tenga y puede que no lo tenga, ¿no? Dependiendo de ciertas configuraciones de híbridos. Normalmente los que son en serie tienden a tenerlo, ¿sí? Tienden a tenerlo porque si ustedes se fijan, este motor de combustión, por sus características de que no está propulsando al vehículo, tiende a ser muy pequeñito. Y al ser muy pequeñito, pues realmente entonces no puede propulsar en tal medida al generador para que genere suficiente energía para mover el vehículo constantemente, permanentemente. Entonces, por eso es que muchas veces estos sí tienen un puerto de carga para mantener un nivel alto de la batería y que esto sea más bien como un apoyo adicional. Y de ahí que a veces los llamen una extensión del rango, ¿sí? La configuración de un BEV con REX básicamente sería muy similar a esto. ¿Okay? Bien. Voy a seguir. Tranquilos con las preguntas, al final habrá un espacio para contestar lo que llegue. No se preocupen, no tengan prisa. Bien, con respecto a híbrido en paralelo. En este caso, y como su nombre lo dice, pues vamos a utilizar una configuración en paralelo. O sea, dos cosas están pasando al mismo tiempo. Vamos a ver cuáles de estas cosas están pasando al mismo tiempo. Entonces vamos a tener un motor de combustión y, por supuesto, nuestra central, ¿no? Nuestro cerebro. Vamos a tener también máquina eléctrica, pero aquí lo interesante es que tenemos un elemento en la mitad que básicamente nos permite interconectar los dos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tanto el motor eléctrico o la máquina eléctrica que llamamos, como el motor de combustión van a estar conectados a lo que son las ruedas. Y aquí en la mitad pues puede haber una especie de embrague, ¿no? Una especie de acople. ¿Cómo se utiliza esto? Básicamente, cuando el motor de combustión necesita propulsar el vehículo,
pues ese acople va a estar cerrado con el motor de combustión y eso quiere decir que se transmite el movimiento desde el motor de combustión a las ruedas. Esa es una opción. La otra opción es, imagínense ahora que más bien el motor de combustión está apagado y yo conecto la máquina eléctrica a este componente de la mitad. Al conectarlo aquí y ponerlo a funcionar, quiere decir que ahora la máquina eléctrica está propulsando las ruedas. Eso es una segunda opción. Y la tercera opción, ahora sí para darle la definición perfecta de paralelo, es que los dos elementos pueden estar encendidos a la vez. Y cuando los dos están encendidos a la vez, pues yo puedo también tenerlos básicamente conectados de cierta manera a la vez y los dos están propulsando al vehículo. Es decir, yo estoy utilizando no solo la potencia del par motor del de combustión, sino también de la máquina eléctrica. Y eso permite entonces que el vehículo pues tenga una potencia total o una potencia del sistema mucho mayor. Y eso es lo que nosotros vemos normalmente en la ficha técnica, ¿no? Entonces, si me voy a la página web y empiezo a revisar, me doy cuenta, motor eléctrico, cierta potencia. Motor de combustión, cierta potencia, ¿no? Potencia del sistema, ¿no? O potencia total. Ah, pues es como un poco la equivalencia de poner los dos a funcionar en conjunto. Y algunas veces uno se da cuenta que la potencia total en suma no es igual que la suma de las dos. O sea, no es una suma específica, por decirlo así. No, 1 más 1 muchas veces no da 2 en este caso. Y eso se debe simplemente a las diferencias de los números de vueltas y de las potencias y los pares motores que se pueden obtener con los distintos números de vueltas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces recuerden que eso no es tan directo como sumarlo directamente, porque son unas curvas de par potencia y par motor, y por ende, al hacer esa suma, pues hay que tener un poquito de cuidado con esos fenómenos relacionados con las revoluciones del motor, con los acoples que se tienen, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más hay acá? Por supuesto, pues tenemos nuestra batería de alta tensión, tenemos también nuestro cargador inversor, pues para poder continuar con el mismo proceso de siempre, ¿no? O sea, necesitamos algo que nos permita pasar de corriente alterna a una corriente continua, que sería lo que almacenamos en la batería. Y en el caso de que sea enchufable, pues necesitamos algo para poderlo cargar. Entonces, esto depende ya un poquito pues de la configuración como tal, porque efectivamente pues puede haber vehículos, ¿no? Híbridos que no son enchufables y en ese caso pues no necesitan como tal un cargador externo, solo sería el cargador pues interno para la regeneración de energía. Entonces la configuración pues cambia levemente en ese caso. Bien, entonces pensemos un poquito más en lo que llevamos, ¿no? Llevamos el serie, ¿sí? Llevamos el paralelo y el primero que vimos, que sería este mild hybrid, ¿sí? Que es una especie de, digamos como de paralelo, pero que no le puede ayudar completamente pues, a propulsar las ruedas al vehículo, ¿no? Entonces es como una mezcla, realmente es una mezcla. No es ni lo uno ni lo otro. No tiene conexión de la máquina eléctrica a las ruedas, no las puede propulsar directamente, pero sí está ayudando cuando necesita ayudar. Entonces, por eso es que lo categorizamos en un tercer nivel, o en un nivel un poco diferente. Bien, ¿qué más hay? Hay otros más. Hay otro que se llama el híbrido paralelo de ejes. Y en este caso, lo interesante es que la combinación del sistema híbrido y del de combustión no se hace en un mismo eje, sino que se separan en los dos ejes. Entonces, por ejemplo, en este vehículo que tengo acá, el eje delantero va a ser el que está propulsado por el motor de combustión y el eje trasero está propulsado por la máquina eléctrica. Interesante. Tenemos, por supuesto, nuestro elemento típico, cargador inversor y nuestra batería de alto voltaje. Y muchas veces tenemos acá un pequeño generador también eléctrico, pues que nos permite complementar también, por supuesto, de cierta manera, ¿no? Esta carga. Entonces puede que lo tengamos como puede que no, un elemento adicional también para el motor delantero, como por ejemplo lo veíamos en el sistema de 48 voltios. O sea, es algo muy parecido a eso, pero en lugar de tener 48 voltios, utilizamos esta batería
de alta tensión que tenemos acá. Entonces, bueno, resumiendo, híbrido paralelo de ejes o pensando un poquito en las complicaciones. Este es bien difícil para los ingenieros de diseñar. ¿Por qué? Porque cada eje está funcionando con una propulsión diferente. Es decir, estos cerebritos, ¿no? Tanto el cerebro del motor de combustión como el cerebro del motor eléctrico tienen que estar trabajando de la mano, tienen que estar muy bien sincronizados. De lo contrario, pues el carro podría empezar a patinar como loco, ¿no? Empieza a patinar el eje delantero y el trasero no, o el trasero sí, el delantero no, o estoy en la mitad de una curva y de repente pues se chifla, ¿no? Y las ruedas empiezan a patinar porque ponemos demasiada potencia o par motor, ¿no? Sobre el eje equivocado y pues podemos tener un accidente, ¿no? Entonces este requiere bastante sincronización, a diferencia de los anteriores, que pues están todos interconectados de cierta manera mecánica y por ende nos quitamos de encima este problema como de software de sincronización. Entonces este es bien interesante, es bien bonito, pero pues es también complicado de manejar. Bueno, y el último que tenemos, que este, la verdad, es bien loco. Es como alguien se la fumó verde ese día prácticamente y se inventó esto. Y a pesar de que es bien interesante, pues es bastante complejo. Porque realmente lo que ocurre acá es que alguien se inventó la manera de que cuando el vehículo lo necesite, se convierta en un vehículo híbrido en paralelo. O cuando el vehículo lo necesite, se puede convertir en un vehículo híbrido en serie. O sea, básicamente tenemos las dos configuraciones en una sola. Entonces veamos cómo funciona esto, porque es un poquito enredado. Tenemos un motor de combustión nuevamente con nuestro cerebro y nuestro depósito de combustible. Ese motor de combustión está conectado a las ruedas. Vale, hasta ahí no está tan raro, no está tan loco. Después tenemos un elemento aquí en la mitad, que es el elemento justamente que se encarga de ramificar la potencia, ¿no? El Power Split Element. Normalmente son unos engranajes planetarios. Y ahí vamos a tener conectados dos elementos. Uno es un generador y el otro es un motor. O sea, básicamente vamos a tener los dos. Y dependiendo, ¿no?, de lo que necesitemos conectar, lo conectamos por un lado o por el otro. Y después, posteriormente, vamos a tener pues el resto de elementos típicos que tenemos en esta configuración, ¿no? Vamos a tener la batería de alta tensión, vamos a tener también nuestro cargador inversor y todo esto interconectado, como siempre hemos dicho, y pues otra vez lo aclaro, cables naranja, que es el estándar para este tipo de vehículos. Entonces, fíjense muy bien. ¿Qué pasa cuando yo quiero utilizarlo como si fuera un vehículo en serie, ¿no? Entonces, en serie quiere decir que el motor de combustión realmente se va a conectar ya no a las ruedas, sino a través de este elemento al generador. El generador por su parte va a alimentar al motor y el motor por su parte va a ser el que va a mover las ruedas. Entonces, hace una especie de circuito y mueve las ruedas. Entonces, ¿quién estaría, digamos, logrando esos acoples diferentes? Pues este elemento aquí intermedio. Entonces, con una posibilidad de conexión, vamos a tener el serie, vehículo híbrido en serie. Ahora, otra posibilidad es paralelo. Entonces, cuando este vehículo también lo considera, puede decir, no, 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 vamos a trabajar en paralelo. Quiere decir que el motor de combustión puede propulsar las ruedas y este motor eléctrico, como también tiene una conexión aquí a la batería de alta tensión, puede tomar esa energía y también propulsar las ruedas. Es decir, que funcionando como un paralelo podría el motor eléctrico o el motor de combustión o ambos a la vez empezar a propulsar el vehículo, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Porque el problema aquí es que tenemos muchísimos componentes. Muy interesante, pero pues hay que tener cuidado para ver realmente si amerita toda esta configuración tan compleja. También para el servicio, ¿no? Mantenimiento, pues hay que pensar un poquito también más adelante. Pero pues hay muchos vehículos que lo tienen así y que funcionan muy bien, ¿no? Entonces no quiere decir que no sirva, simplemente es para que ustedes sepan que por supuesto es una configuración un poco más compleja. Bien, como siempre,
hay la posibilidad de tenerlos enchufables y de esa manera pues también utilizar la energía de la red eléctrica de la pared para cargar el vehículo y poder utilizar, digamos, en mayor medida en modo eléctrico. Vale, vamos a ver algunos ejemplos en el mercado. Y mientras vemos algunos ejemplos, yo también miro las preguntas que ustedes han hecho y a partir de eso, pues entonces también los vamos a solucionar. ¿Cómo va a funcionar? Les voy a mostrar unas imágenes y en la medida que ustedes vean las imágenes, me gustaría preguntarles de qué tipo de configuración estamos hablando. Podría ser un vehículo netamente eléctrico o un híbrido en serie, en paralelo, paralelo de ejes, etcétera, ¿vale? Entonces empecemos por las primeras y aquí van apareciendo las imágenes y de nuevo, ustedes me dirán por el chat qué creen que tenemos acá. Bueno, vamos a ver qué dicen. Y mientras tanto, lo que les decía, dos preguntas. El inversor siempre va a ser de corriente alterna a corriente continua, el que viene de las ruedas. Ok, entonces, normalmente las máquinas eléctricas que tenemos en los vehículos efectivamente vienen a ser de corriente alterna, ¿sí? Claro, si yo estoy hablando ya de pronto es de una bicicleta, de una moto o incluso de vehículos que no se consideran a veces de alta tensión, podemos tener configuraciones con motores eléctricos de corriente continua, ¿no? Ese capítulo existe. Pero en lo que estamos hablando de vehículos ya un poco más grandes en tamaño, con mayor autonomía, ¿no? Mayor potencia, en ese caso sí estamos hablando normalmente de corriente alterna. Y por ende quiere decir que vamos a tener siempre la necesidad de convertir esa alterna en continua para almacenarla en la batería. Bien, la otra pregunta es, en el mild no hay alto voltaje, entonces sí, también tenemos milds con mayor voltaje. Entonces primero hay una definición aquí interesante. La definición es ¿qué se considera alto voltaje? Y hay normativas para esto. Cuando estamos hablando del alto voltaje vehicular, estamos diciendo que por encima de 30 voltios de corriente alterna, o por encima de 60 voltios corriente continua puede llegar a ser peligroso y por ende lo vamos a catalogar como alto voltaje vehicular. Entonces, cuando estamos hablando de las configuraciones mild, la que está ahorita más de moda es esta de 48 voltios. Y es a propósito para que se considere como un vehículo, digamos, más tradicional. Y por ende, no necesitemos un nivel de formación tan alto porque no es alto voltaje. Los vehículos mild hybrid más antiguos podían tener tranquilamente 200 voltios. Entonces, sí existían milds con más voltaje, existen. Para esos vehículos necesitamos un poco de formación adicional, porque no cualquier persona puede entrar a trabajar allí, ya que es peligroso. Sobrepasan los 60 voltios de corriente continua. Bien. Otra pregunta. E71 Hybrid, ¿cómo estaría clasificado? El E71 Hybrid es un BMW, ese estaría clasificado como un Power Split Hybrid. O sea, sería este de potencia ramificada. Es la X6 híbrida de hace mucho tiempo. Bien, el E72 o 71, bueno, ahorita me toca refrescar un poco el tema. El ramificado igual con batería de 48 voltios. No te entiendo muy bien la pregunta. Si puedes hablarnos un poquito más, la miramos más en detalle. Bien, entonces, miremos qué categoría estamos trabajando aquí con esta diapositiva. Tenemos el Nissan Leaf, Renault Zoe, Tesla Modelo 3, BMW i3 y el Porsche Taycan. En su configuración básica, todos estos vehículos son vehículos eléctricos como tal. La configuración que tenemos acá son eléctricos. El i3 puede venir con este extensor de rango, Range Extender, pero eso es una opción, ¿no? En su versión base es un vehículo netamente eléctrico. Vamos a ver los otros y ustedes me ayudan a ver. Opel Ampera. Hmm, ¿Qué tipo de configuración podrá ser esta? TRD Hybrid. Hmm, Chevrolet Bolt, ¿no? Que es un pariente cercano, por supuesto, ¿no?
a el ampera, solo que uno es la versión pues, europea, ¿no? Y el otro es como la versión americana, ¿vale? Onda Accord y el i3 Rex. Ahora sí con el Range Extender. ¿Qué tipo de configuración creen que es esta? ¿Qué tipo de híbrido? ¿Paralelo? ¿Serie? ¿Paralelo de ejes? ¿No? ¿O Power Split Hybrid, de potencia ramificada? Vamos a darles unos segundos. Bueno, en este caso, i3 de serie. Correcto, es una configuración en serie. Todos estos tienen entonces la posibilidad de utilizar el motor eléctrico para propulsar el vehículo y lo que tienen es un motor de combustión que apoya, ¿no?, a este motor eléctrico como tal, más no está generando un movimiento de las ruedas directamente. Hay que tener un poquito de cuidado también con las versiones de los autos, ¿no? Entonces, digamos que esto tómenlo con un granito de sal, como dicen en inglés, porque puede ser que hay distintas versiones de los vehículos, ¿no? Y algunas tengan configuraciones un poquito diferentes, pero en general, digamos que esto es serie. Vamos a ver la siguiente configuración. Ford Explorer, híbridas, por supuesto, ¿no? Hyundai Ioniq, Golf GTE, Kia Niro y Mercedes GLC 350e. ¿Qué tipo de configuración sería esta? O sea, ya pasamos los eléctricos y ya pasamos los de serie, ¿no? Entonces, nos queda paralelo, paralelo de ejes y potencia ramificada. Vamos a ver. Si tienen ideas, que lo pongan en el chat. Bueno. Bien, esto es paralelo. Entonces, en este caso, quiere decir que tanto el motor de combustión como la máquina eléctrica pueden mover el vehículo, ya sea de manera independiente, ¿no?, o en conjunto para obtener una potencia mayor como resultado de la combinación de los dos. Muy bien. Por ahí estoy viendo que lo tienen correctamente. Vamos a este otro. Volvo XC60 T8, BMW i8, Volvo XC90 T8, el 225XE y Mini Countryman SE All4. Estos vehículos, entonces, ¿qué podrían ser? Nos queda paralelo de ejes y de potencia ramificada. A ver, les damos unos segundos. Bueno, este es paralelo de ejes. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es la configuración de tal modo que en uno de los dos ejes tenemos el motor de combustión y en el otro eje vamos a tener el motor eléctrico. Y cambian. Por ejemplo, en el i8 vamos a tener el motor de combustión, ¿no?, en la parte trasera y el motor eléctrico en la parte delantera. Y para este 225XE, por ejemplo, vamos a tenerlo de la otra manera, ¿no? El motor de combustión adelante y el motor eléctrico vamos a tenerlo atrás. Entonces, es la misma idea, ¿no?, pero volteados. Y así, pues, dependiendo del fabricante, podemos tener lo uno o lo otro. Bien. Y por supuesto, pues ya solo nos queda uno. Lexus RX 450h, Mitsubishi Outlander, Ford Escape la nueva, Toyota RAV4 y el Toyota Prius. Vehículos muy comunes, ¿no?, en el tema híbrido, porque realmente el Toyota Prius, ustedes saben, lleva muchísimos años y por supuesto su tecnología, ¿no?, se ha desprendido a otros familiares, ¿no?, de la propia marca. Por ejemplo, RAV4, incluso Lexus, ustedes saben, pues tiene relación con Toyota y por eso también toma muchísimos elementos de allí. Y pues como ya les decía, es la última que nos queda. Esta, por supuesto, es de potencia ramificada.
Es decir, que estos vehículos, por ejemplo Toyota Prius, puede de cierta manera funcionar como un vehículo en serie, es decir, que el motor de combustión cargue a través de un generador la batería y así lo utilicemos esa energía para propulsar entonces la máquina eléctrica y que la máquina eléctrica mueva las ruedas, opción serie, o cuando quiere, el motor de combustión puede directamente ¡pum!, ir a propulsar las ruedas, ¿no? O el motor de combustión en paralelo con la máquina eléctrica propulsan las ruedas, ¿no? Entonces, ese sería el caso, por ejemplo, en paralelo. O sea, puede decidir si se va por el uno o por el otro, dependiendo, por supuesto, de las necesidades, ¿no? De aceleración, de conducción, la cantidad de energía en la batería, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues eso es por mi parte. Espero que les haya gustado. ¿Qué hemos tocado específicamente? Hemos recordado un poco los tipos de híbridos y esto lo vimos en nuestro primer webinar más en detalle. Si ustedes no participaron en este, pueden entrar a nuestra página en Automi y allí está la grabación. Entonces pueden también ver el primero y con eso también, por supuesto, van a conectar algunos otros puntos, seguramente si no lo han visto todavía. Específicamente vimos también el tema de configuraciones, y por supuesto, cerramos un poco con tema de ejemplos en el mercado. Bueno, hay muchísima más información, por supuesto. Están las ventajas, las desventajas, ¿no?, relacionadas con cada una de las configuraciones. Y podemos entrar a detallar mucho más si queremos ya en los componentes como tal, ¿no? A medida que vamos entrando más y pasamos de este nivel que es más tipo asesor comercial, asesor de servicio, a un nivel más técnico, por supuesto, pues podemos cubrir muchísima más información. Pero pues para eso sí les pido que se conecten con nosotros, compartan estos links con sus colegas, síganos en nuestras páginas y por supuesto, si quieren entrar ya a cursos más en detalle con la posibilidad realmente pues, de hacer mucha más interacción y preguntas, por supuesto que nos contacten directamente para que podamos entonces organizar los grupos y realizar estas formaciones directamente con ustedes. Por ahora reviso un par de preguntas adicionales y ya con eso los dejo, ¿no? Recuerden, en nuestra página encuentran información de vehículos híbridos eléctricos y también van a poder encontrar, ¿no?, a medida que vayamos publicando un poco más, los programas de certificación y de formación de cursos individuales sobre asesores comerciales, asesores de servicio y formación técnica. A ver, me voy a algunas preguntas por acá. Bien. ¿Cuál es la configuración más eficiente, paralelo, en ejes o de potencia ramificada? Es una pregunta bien interesante y básicamente aquí lo que hay que tener en cuenta es que depende de para qué se quiere. ¿A qué me refiero? Dependiendo si yo quiero de pronto mayor velocidad y aceleración, la configuración va a ser diferente a si yo quiero, por ejemplo, el vehículo más eficiente en cuanto a bajo consumo. ¿Sí? Entonces, aquí me toca pensar es en distintas eficiencias. ¿Qué quiere el fabricante ofrecerle al cliente? ¿Quiere el mejor agarre? ¿Quiere la mejor aceleración? ¿O quiere como el consumo más bajito? ¿No? Porque dependiendo de todo eso, pues puedo orientarme por distintas configuraciones. Y obviamente los fabricantes ya lo saben. Entonces, el tema de Toyota, por ejemplo, está un poquito más orientado a eficiencias y los autos no van a ser tan rápidos. ¿Sí? BMW está más orientado a pues, que sea un poquito también deportivo, ¿no? Sin perder pues, esos beneficios de reducción de consumo y eficiencia en cuanto a las emisiones. Entonces, depende. O sea, no hay una solución para todo. Y pues eso es importante porque realmente ahí es donde vienen como las ventajas y desventajas de cada configuración que vale la pena conocer y que pues los invito a que se conecte con nosotros para que las estemos mirando más adelante. Bien, gracias, chao, chao.